Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata. Cuando temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja el negro velo. El sol se oculta pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borboteando en su costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Allá en el cielo nos está esperando, mientras en tierra yo le sigo amando. Allá en el cielo nos está esperando, aquí está en tierra yo le sigo amando. Gloria a Dios. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja el negro velo. El sol se oculta pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borboteando
borboteando en su costado, una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Allá en el cielo nos está esperando, mientras en tierra yo le sigo amando. Allá en el cielo nos está esperando, mientras en tierra yo le sigo amando. Gloria a Dios. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor les bendiga, el Señor les guarde a todos los amigos y hermanos que tendrán la oportunidad de oír y ver este testimonio para la gloria del Señor. Mi nombre es Gemi Matona, tengo 19 años y me congrego en el Tabernáculo de Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Por la gracia del Señor nací y fui criada en un hogar cristiano. Mis padres desde muy jóvenes tomaron decisión por el Señor y se encargaron de criarnos a mis hermanos y a mí bajo la influencia de su palabra. Su gracia siempre estuvo en mi familia y siempre estábamos en esa atmósfera de paz y amor. Desde muy pequeña, los domingos íbamos a la iglesia, compartíamos en las clases bíblicas y eso hizo que el Señor sembrara esa semilla en mí, que con la medida del tiempo daría fruto a plenitud. Fui creciendo con el tiempo y llegué a la etapa de la adolescencia. Ya había entrado en bachillerato y para ese entonces las personas con las cuales me involucraba ejercían una influencia más fuerte en mí que la que estaba ejerciendo el Señor. Seguía yendo a la iglesia, pero vivía una vida conformada, religiosa, y era algo muy monótono. No era algo que de verdad salía de mi corazón. Luché por mucho tiempo por no dejarme inclinar hacia las cosas del mundo, perseverar para que esa luz del Señor siguiera en mi vida. Hasta que hubo un momento que tenía que tomar una verdadera decisión por mí misma, mi convicción tenía que ser dada a conocer. Y recuerdo que un domingo 14 de septiembre del 2014, luego de una predicación bastante fuerte, hicieron un llamado al altar para aquellos que quisieran arreglar su vida, entregarse al Señor. Y ese temor volvió a mí, ese mismo Señor que me había preservado durante todo ese tiempo para no dejarme llevar por las cosas del mundo, me estaba haciendo ese llamado nuevamente y cedí. Ese día rendí mi vida al Señor, me entregué y me bauticé. Y a pesar de que tenía 12 años, una edad muy corta, sé que ese día tomé la mejor decisión y eso marcó mi vida para siempre. Vinieron muchas pruebas, muchas luchas, porque muchas personas me miraban extraño, se burlaban de mi fe y no me tomaban en serio debido a eso mismo. Era algo que entristecía mi vida y de verdad que en muchas oportunidades me hacía dudar si realmente seguir o no seguir. Pero el Señor no iba a dejar inconcluso su propósito en mí y eso fue lo que permanecía en mi vida y siempre lo mantuve presente. Por la gracia del Señor, Él me ayudó a ser perseverante y a simplemente seguir adelante sus pasos, mirándolo solo a Él. Fui rechazada y muchas veces mis amigos me daban la espalda. Y cuando más me sentí sola, que de verdad
humanamente, no tenía amigos o de verdad poder decir a alguien de confianza. El Señor se encargó de llenarme de un sinfín de personas que me demostraron su amor, me demostraron su gracia y me demostraron que aún a mi joven edad yo podía seguir sirviendo al Señor. Junto con ellos y juntos todos del Señor lo íbamos a lograr. Esto de verdad que fue muy fundamental para mí porque yo veía y sigo viendo al Señor a través de esas personas con las que sigo compartiendo hoy día. Y el Señor nunca me dejó desmayar y una vez más estoy aquí porque es su gracia la que ha sido en mi vida, es su gracia la que cada día me da motivos para buscarlo más, para conocerlo más y ser cada día más a su semejanza y que simplemente yo le pueda dar lugar para que Él cumpla su perfecta y agradable voluntad en mí. A los pocos meses de nacida fui diagnosticada con una enfermedad llamada síndrome de Turner y con una cardiopatía congénita. Eso trajo mucha perturbación y preocupación a mis padres, los cuales no tuvieron más opción y era lo mejor que podían hacer que aferrarse al Señor. Según la ciencia médica, era algo que era muy complicado de recuperarse, era algo que iba a cambiar mi manera de vida en los años siguientes, iba a perjudicar mi crecimiento, tanto anatómicamente como hormonalmente. Muchos miembros de mi cuerpo no iban a crecer de la manera adecuada y otros sin fin de problemas que acarreaba toda esta enfermedad. Fui sometido a una operación del corazón a los pocos meses de nacida, tenía aproximadamente como 6 meses. Y bueno, el Señor utilizó las manos de los médicos para que esa operación diera resultado. Después de ahí quedé bajo vigilancia médica durante años, de verdad que fueron bastante años, aproximadamente como 11 años que fue en este mismo proceso. Pero el Señor se manifestó una vez más en mi vida con su poder y su gloria, cuando médico a médico me fue dando de alta, diciendo que todo iba a perfección, que ni siquiera había rastros de que esa enfermedad alguna vez había tocado mi vida, de que parecía mentira, de que si mis padres no lo dicen, pues ni siquiera se podía percibir. Y oír de sus labios el decir que nada más el Señor y que era un milagro, de que una persona sola se puede salvar de eso y esa persona era yo. Es algo que a mí me gusta contar porque es una prueba de que cuando el Señor tiene algo predestinado contigo, algo concluso, ni siquiera la muerte puede interferir en eso. Y luego de mucho tiempo fui dada de alta de todos esos médicos. Vivo una vida sana, una vida plena por la gracia del Señor y soy un testimonio más de la obra que Él puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Comparto este testimonio con ustedes para que sea de reflexión y de ayuda en sus vidas espirituales. Nos dé a conocer esa pequeña obra que el Señor hace en cada uno de nosotros y saber que en nuestros corazones siempre va a estar el Señor y nos deja ejemplos en demás personas para saber que no importa la edad que tengas ni la condición que te encuentres, el Señor siempre quiere estar en tu vida, quiere hacerte ese llamado y que tú le abras el corazón. El Señor les bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Velad y orad. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer.
Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo, en una hora tremenda, conclusiva, profética, en la cual las escrituras se están cumpliendo delante de nosotros. Estamos en una época histórica, en una época profética. Delante de nosotros, en las cosas que vemos, en las cosas que oímos, en las cosas que palpamos, que sentimos, estamos viendo el cumplimiento de lo que Dios, a través de las edades, a través de las escrituras, a través de lo que habló por medio de su siervo el profeta, nuestro hermano Branham, dijo que tenían que suceder y que hoy en día lo estamos viendo claramente en la claridad de la revelación del Espíritu Santo, en el cumplimiento, porque Dios es el intérprete de su palabra. Vemos cómo las escrituras se están cumpliendo delante de nosotros. Escrituras que solamente tenían que cumplirse en este tiempo. Escrituras que solamente podían cumplirse en este tiempo, cuando las condiciones espirituales estuvieran dadas para que eso se cumpliera. Muchas personas pensaron que era su día cuando veían la condición del mundo, pero hoy en día es que eso ha llegado a su madurez. La condición del mundo ha llegado a la madurez. Lo que nos precedieron, y no vamos a ir muy atrás de los días de nuestro hermano Galdona, nuestro hermano Branham, aún en los días de aquellos pioneros de la calle Azusa, ellos creyeron, basado en la maldad que veían que se estaba manifestando en el mundo, la corrupción, el cambio, porque ciertamente en sus días estaba el génesis de un cambio en la mentalidad, en la atmósfera espiritual, en la visión de la sociedad del mundo. Había un cambio, había el comienzo del declive. Bueno, no el comienzo, la culminación del declive. La aceleración, tal vez esa sea la palabra más adecuada. La aceleración del declive espiritual en la cual el mundo estaba cayendo. A finales del siglo XIX, durante todo el siglo XX y hoy, que muchos creyeron que nunca se iba a llegar a una época como el de hoy, un año como el de hoy, 2026. Es que hemos visto la madurez, porque como en todas las cosas hay etapas de madurez, y lo vemos en lo que hablamos de los frutos, lo vemos en los seres humanos, hay etapas de crecimiento y madurez, pero también estamos viendo la etapa de madurez de la maldad, hermano. La etapa de madurez de la maldad. La estamos viendo, está llegando al clímax, está llegando a todos los estratos de la sociedad. Está llegando a todos los lugares en donde podía llegar la corrupción y la maldad. Alguien una vez dijo, y a mí me pareció muy correcto eso, que la señal de la caída de una sociedad es la corrupción moral. Y ciertamente la sociedad, las bases que sustentan una sociedad es la parte moral, porque la parte moral sostiene la parte legal. Entiendan eso. La parte moral es la que sustenta la parte legal, porque las leyes están basadas en un principio moral. Y cuando ese principio moral no está, entonces las leyes pueden tomar cualquier rumbo.
Ojo, cuando las bases morales de una sociedad se corrompen, la sociedad va a emplear nuevas leyes y lo estamos viendo en donde va a tomar cualquier rumbo amoral, inmoral, diría yo. Una familia está fundamentada en las bases morales para que esa familia pueda, hablando en lo natural, pueda ser de ayuda a la sociedad de donde es esa familia. La nación espera que una familia forme a un individuo que sea de ayuda para la sociedad en un futuro. Pero la base para que eso suceda es la base moral en la cual un niño es formado, instruido, enseñado para que cuando sea adulto él lo practique, lo viva y lo manifieste. Los hombres y mujeres que hemos admirado a través de los años en la sociedad fueron hombres y mujeres formados en una base moral. Y por eso fueron hombres y mujeres, en algunos casos, ejemplos para la sociedad. Pero hoy en día, esos ejemplos no son pero que muy pocos. Y es por causa que la familia está siendo socavada en su aspecto moral. Y cuando usted socava las bases morales de una familia, lo que va a producir esa familia es un producto, voy a emplear una expresión comercial, un producto defectuoso que en vez de que ese hombre o mujer que están formando, en vez de ser de ayuda moral y profesional para esa nación, se va a convertir en una carga, se va a convertir en un problema. Lo estamos viendo no solamente aquí, eso es un mal común en todo el mundo. Hay personas que ya lo ven, hay naciones que lo ven y tratan de impedir la ola de corrupción que se ha apoderado del mundo. Tratan de hacer leyes para impedir, pero no pueden. El nivel de corrupción ha llegado a tal punto en donde se ha abandonado la vía natural de las cosas. La relación natural de las cosas. Una relación, cuando hablo de relación natural, algo que ha existido durante todo el tiempo que el ser humano ha estado aquí, porque es algo escritural, en un orden de Dios. Hoy en día vemos cómo tratan de cambiar sexos. Hoy en día vemos cómo se justifica la corrupción, la inmoralidad y la maldad. Hoy en día vemos cómo hombres ya no quieren ocupar su lugar y mujeres ya no quieren ocupar su lugar. Y al hacer eso, destruyen la base moral de una nación que es la familia. Lo estoy apuntando en lo natural para que entiendan que ese es el ambiente que hoy usted y yo estamos viviendo. El derrumbamiento de las bases morales que sostenían este mundo. Cada día, las bases se estaban resquebrajando y cada vez estaban más corrompidos y más corrompidos y más corrompidos. La diferencia es que en la época en que usted nació y que yo nací, estaba menos corrompido, pero estaba corrompido porque ya venía de un proceso de corrupción. Y eso está abarcando todos los aspectos de la sociedad. Ahora, había un baluarte que se sostenía como baluarte moral contra el pecado y contra la corrupción moral. Y esa es la iglesia.
Pero hoy en día, por causa que la iglesia rechazó, cuando me refiero a la iglesia, a todo lo que es así llamado cristianismo, Dios envió un profeta con una palabra para que por medio de esa palabra el mundo así llamado cristiano, ya sea de la línea pentecostal o del cristianismo natural, debieron haber escuchado la voz de Dios a través de ese hombre. Era la última llamada, el último clamor de Dios a toda la sociedad. ¿Sabe usted eso? Pero los que debieron haber respondido primero era el mundo así llamado cristiano. Pero ese mundo rechazó. Eran el último baluarte de moralidad que existía en este mundo. Pero a partir de ese rechazo, comenzó un acelerado declive y corrupción espiritual, moral, pero no material. Escuchen bien esto. Comenzó un rápido deterioro moral, escritural en cuanto a las bases doctrinales de las iglesias, pero no económicas, porque hoy en día es el tiempo en que vemos super iglesias y poderosos ministerios en donde mueven miles y millones de dólares alrededor del mundo, y eso no se veía antes. Esta es la época de las mega iglesias. Pero cuando vemos por revelación las bases doctrinales, morales de una iglesia o de las iglesias de hoy en día, vemos que han sido socavadas, se han corrompido porque han mezclado las cosas del mundo con la palabra. Le han dado su propia interpretación, rechazaron la interpretación de Dios. En esencia, ya no se preocupan por llevar a sus miembros a nacer de nuevo. Y si no nace de nuevo, entonces está muerto. Entonces son iglesias muertas, en donde no hay nuevos nacimientos, no hay hombres y mujeres que nazcan de nuevo. Hay imitaciones de eso. Hay imitaciones e inclusive pueden haber hasta visiones religiosas y hasta emocionales que buscan sustituir el nuevo nacimiento, pero eso no se sustituye con emoción, ni se sustituye con una vida recta sin tacha, no. Una vida tiene que estar morando en el corazón de ese hombre y esa mujer. La vida recta y sin tacha debe ser el trampolín para entrar al nuevo nacimiento. Pero hay algunos que consideran que no es necesario llegar a eso. Y el que está en esa condición se convierte en presa fácil para que el diablo lo engañe, para que el diablo le envuelva en una capa de religiosidad, de frialdad y de adormecimiento espiritual. Esa es la época en que estamos viviendo. Hoy en día hay personas que viven cualquier clase de vida y reclaman ser cristianos, con doctrinas pervertidas. Vemos idolatría hacia hombres, incluyendo al hermano Branham. ¿Pero por qué, dirá usted? Por el tiempo en que estamos viviendo. Hemos entrado en una época de oscuridad espiritual.
es la época de la corrupción moral, escritural y espiritual. Las bases de las iglesias, así llamadas cristianas, no están sustentadas por la revelación de la palabra. Las pocas iglesias son las que creen esta revelación que Dios envió para este tiempo final, pero también ha habido ataques contra esas iglesias. Muchas han adoptado líneas naturales en donde solo se le da hincapié a que sean miembros, pero que no nazcan de nuevo. Se habla de nacer de nuevo, pero no se impulsa a la congregación a nacer de nuevo. No se le enseña lo prioritario, lo primordial, lo absolutamente necesario que el creyente nazca de nuevo. Solo es un sermón de un domingo y para el siguiente domingo es otro completamente distinto y no es un tema que se mantiene en una continuidad. No estimulan a los creyentes a la necesidad de buscar primeramente el Espíritu Santo. Muchas iglesias se han conformado con una visión social religiosa. Tienen muchas actividades, muchas cosas que entretienen, pero que muy pocos han nacido de nuevo. Y si muy pocos han nacido de nuevo, entonces menos algunos de los que han nacido de nuevo no se preocupan por escalar la estatura del hombre perfecto, o sea, de entrar en una madurez espiritual, porque Dios se encarga de ese hombre y de esa mujer para que comiencen a madurar, a llevarlos a una maduración espiritual. El diablo ha tomado a su gente y los ha llevado a una madurez en cuanto al pecado. Yo le comentaba a los preciosos hermanos diáconos y yo les decía, hace 50 años, cuando se le decía a una dama que andaba en pantalón y quería entrar a la iglesia así, y se le decía que eso es hábito de hombre, yo le comentaba, antes las damas bajaban la cabeza de la vergüenza porque sabían que era verdad. Hoy en día lo retan en su cara y le dicen, ¿cómo te atreves a impedirme? Yo no tengo nada de malo. Dios ve el corazón, pero ya lo hacen con altanería, soberbia, altivez, orgullo. Se enorgullecen del pecado. Antes, cuando uno veía a alguien apartado, esa persona buscaba alejarse de uno porque sentían pena por la condición en la cual se encontraba. Hoy en día se enorgullecen de su pecado, de su condición de pecado. Y no les importa proclamar su condición espiritual por los cuatro vientos y las redes sociales. ¿Pero por qué? Ese es el tiempo en que estamos viviendo, en una oscuridad espiritual. La época del atardecer pasó. Era la época del hermano Branham. Hemos entrado en una oscuridad espiritual en donde al ser oscuridad no se captan muchas cosas que están sucediendo en nuestro medio y creemos que son cosas naturales. Vemos el espíritu nicolaíta que se ha introducido en las iglesias. Hombres cristianos que no le hablan a otros cristianos. Nicolaísmo.
Cristianos que les prohíben hablar con otros cristianos solo porque no vienen con nosotros. Nicolaísmo. Ese es el tiempo en que estamos viviendo. Guerras internas entre creyentes. Este es el tiempo en que estamos viviendo. Escuchen. Estamos, al ser una oscuridad espiritual, muchos no vigilan. ¿Qué produce la noche? Oscuridad. Produce frialdad. Hermano, ¿recuerdan esa escritura? Que por causa que la maldad se multiplicó, el amor de muchos se enfriaría. ¿Por qué? Porque esa es una característica de la noche. Produce frío. No hay sol. La única luz que hay hoy en día es la que está en los corazones de esos hombres y mujeres que tienen la lámpara encendida. Esa lámpara es la que está alumbrando su camino, es la que muestra la condición en donde hay que caminar, cuál debe ser nuestra actitud. La lámpara encendida por el Espíritu Santo y llena de aceite. Hermano, ¿qué produce la oscuridad? Sueño. La oscuridad produce sueño, porque el cuerpo, cuando llega a cierta hora, quiere dormir. Así es el tiempo en que estamos viviendo. Por eso, ¿cuál fue lo que dice la Escritura, el clamor a medianoche? Las 10 vírgenes. Fue el clamor a medianoche. Hermano, el profeta lo dijo, es más tarde de lo que usted piensa, hermano y hermana. Hay una oscuridad. Y fíjese, porque la parábola apunta a las dos, a las sensatas y a las fatuas. Hay un adormecimiento espiritual. ¿Y qué produce el adormecimiento espiritual? Que la gente no está tan alerta como cuando está despierto, está adormecido, y en muchos casos, al dormir, no hace lo que debiera de hacer si estuviera despierto. ¿Y qué debiera de hacer cuando está despierto, hermano? Vigilar, hermano. El enemigo puede meterse si usted no vigila, si está dormido espiritualmente, adormecido, conformado, enfriado. Busca una sábana o para cubrirse, una colcha para cubrirse del frío, porque el frío lo que le produce a usted es sueño. Ese es el tiempo en que estamos viviendo hoy en día. El frío de la medianoche que estamos viviendo hoy produce frialdad espiritual. Y voy a decir esto. Eso abarca a creyentes llenos del Espíritu Santo y a creyentes, hombres que van en proceso de ser cristianos. Es a todos, porque la parábola de las 10 vírgenes declara eso muy enfáticamente, muy claramente lo muestra. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Se reduce en 2 palabras, velad y orad. Y para fundamentar lo que hemos comenzado a decir en esta hora, les invito a leer Mateo el capítulo 26, desde el versículo
38, si no me equivoco. Sí, Mateo 26, versículo 38 en adelante. Con su permiso, antes voy a tomar un poquito de agua. De hecho, voy a tomar dos escrituras. Y sé que la otra, algunos, existen grandes posibilidades de que se enojen conmigo. La primera es Mateo, el capítulo 26, versículo 38 en adelante. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Recuerden el título, velad y orad. Es el consejo que recibimos de nuestro Señor Jesucristo cuando viniera la época en la cual estamos viviendo, que oráramos y vigiláramos, las dos cosas. Cuando usted ve lo que el Espíritu está haciendo hoy, haciendo un llamado a la oración, hermano, esa es una señal de alerta roja tremenda. Cuando le damos la oportunidad al Espíritu Santo para que hable, porque hay iglesias que no le dan oportunidad al Espíritu Santo completamente para que hable, por eso es que el Señor está en la Odisea afuera tratando de entrar. Cuando el Espíritu declara y revela su voluntad, hermano, a veces es completamente distinto a lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos en proyectos humanos, pero Dios apunta a algo distinto, apunta a la oración, apunta a arreglar, apunta a vigilar, apunta a estar preparados. Fíjense, Mateo 26, recuerden, es el consejo que nos dio el Señor. Velad y orad. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la primera escritura. Esperen la segunda. Entonces Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Le está hablando el Señor Jesús a sus discípulos. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación, para que no caigamos en la tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. La otra escritura es ya les digo cuál es, déjenme buscarla aquí. Tengo las escrituras tal vez no en el orden que debiera de tenerlas. Ajá, aquí está. Mateo 24, el versículo 23 y 24. Mateo 24, versículo 23 y 24. Entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, predicadores, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Van a ver la conexión de estas dos escrituras. Que el Espíritu Santo nos siga enseñando en esta hora. Bondadoso Padre Celestial,
Gracias, Señor, en esta hora, porque tú estás con nosotros, enseñándonos y alertándonos del tiempo que estamos, que es el cumplimiento de la profecía. Ayúdanos a alinearnos a la profecía, pero para vida. Hay algunos que se están alineando a la profecía, pero para muerte, para la parte del vaso de deshonra. Pero tú nos has llamado, Señor, para ser vasos de honra. Por eso te pedimos, Señor, que seas con nosotros y que esta palabra pueda ser revelada en los corazones de hombres y mujeres en esta hora. Señor, sana todo cuerpo enfermo y liberta a toda alma que está atrapada por el espíritu del tiempo final, un espíritu de frialdad que no vigila y no ora. Señor, que el fuego de tu Espíritu Santo pueda despertar los corazones de los tuyos, Señor, y que tú puedas derramar un poderoso avivamiento en medio de tu pueblo y que tú puedas, Señor, sacudir las conciencias de hombres y mujeres y ministros en el tiempo de hoy para que cada uno tomemos las decisiones correctas que tú quieres que tomemos en este tiempo. Todo está en tus manos. Sigue hablándonos, Señor, para la gloria de tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Fíjense, usted dirá en esta hora, hermano, ¿por qué usted ligó estas dos escrituras? Porque esta escritura de Mateo 24 se ha malinterpretado. Porque, y eso yo entiendo cuál es el punto, porque ya me imagino a los hermanos trayendo un camión de folletos del profeta hablando acerca de ese tema. Pero hay algo que usted no está entendiendo, que es lo que dice la escritura. Para entender lo que dice la escritura, usted tiene que tener revelación del Espíritu. Porque lo que el Señor dice está en una total y perfecta armonía con todas las escrituras y con lo natural, porque lo natural tipifica lo espiritual. Lo primero que usted tiene que entender es que un escogido es aquel que recibió el Espíritu Santo en el corazón, que Dios selló su fe, porque en cada país, en cada región, en cada lugar, el Espíritu llama, el Espíritu está llamando. Por medio de esta vía, el Espíritu está llamando. En su iglesia, el Espíritu llama. Cuando hacen cultos de barrio, el Espíritu llama. Cuando usted camina en una vida recta delante de Dios, el Espíritu llama. Todo es un clamor. Cuando una persona lee un folleto, lee la Biblia, o escucha la predicación de un ungido de Dios, un hombre temeroso de Dios, es Dios quien está detrás llamando al hombre. Pero pocos son los que están dispuestos a pagar el precio. Pocos son los que buscan el bautismo del Espíritu Santo. Pocos son los que perseveran, que no se conforman, que no se estancan, que no se conforman con ser solamente miembros honorables de iglesia, sino que ellos desean nacer de nuevo, que no se conforman con crear un círculo de amistades, viviendo en una vida conformada y social en la iglesia. Puede tener todos los amigos que usted quiera, eso no tiene nada de malo, pero ya buscó primeramente el bautismo del Espíritu Santo. Ya usted le pidió perdón al Señor por sus pecados. Ya el Señor lo perdonó. Ahora ya se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Ya lo hizo. Y si ya lo hizo, ahora usted está buscando a Dios y apartándose de lo malo, en santificación, buscando la santificación, profundizando en la santificación. Se ha dejado, usted ama los pantalones
ha dejado de cortarse el cabello, ha dejado de usar esas modas del mundo. Caballeros, han dejado usted la bebida, el cigarrillo, las drogas, el salir con mujeres. Mujeres, ya dejaron ustedes la antigua costumbre de acostarse con hombres y hombres y hombres, y ustedes, hombres, de acostarse con mujeres y mujeres y mujeres. Ya dejaron eso, se han arrepentido, están alejándose de lo malo, están profundizando y orando, pidiéndole al Señor, mostrándole al Señor que usted quiere el Espíritu Santo. Te ha tomado las promesas del Señor y le ha dicho al Señor, Señor, tú dijiste, Padre amado, que cuánto más darías tú el Espíritu Santo a los que lo pidieran de Él. Yo lo estoy pidiendo, yo lo quiero, Señor. Yo quiero que tú mores en mi corazón, día y noche. Como dice la Escritura, y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche, aunque los haga esperar. Os digo que los defenderá presto. Hermano, ¿es usted uno de ellos que su corazón clama y anhela y desea el Espíritu Santo? ¿O su corazón clama por el mundo y las modas del mundo? ¿Tiene al Señor de segundo, de tercero, de cuarto? Si usted es una persona que está buscando, falta algo, el bautismo del Espíritu Santo. Cuando usted es lleno con el bautismo del Espíritu Santo, allí usted demostró, escuchen, porque a veces lo de la predestinación se pervierte y se malinterpreta poniendo la carreta antes que el caballo. ¿Cómo sé yo que usted es un predestinado, que usted es un escogido? Cuando yo veo que llegó, cuando yo veo que ya usted tiene el bautismo del Espíritu Santo, yo lo llamo como lo llama la Escritura, un escogido. Recuerde lo que dice la Escritura, muchos son llamados, mas pocos escogidos. Ahora, ¿escogidos para qué? Escogidos para reflejar el carácter, la vida y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Los que van a representar a Cristo aquí en la tierra. Escogidos para Él casarse, para unirse como una boda. Dios llama para una unión espiritual. Pero si ese hombre y esa mujer aman al mundo y el pecado y quieren tener a Dios de amante y viviendo con el mundo, entonces Dios dice, yo no puedo casarme contigo, yo no puedo unirme. Yo te llamé para que fueras mi esposa, pero yo no me voy a unir a ti. En cambio, ella, solo me aman a mí, yo la escojo a ella porque ella demuestra que me ama a mí. Hermano, la escogencia la hace el Señor y la hizo desde antes de la fundación del mundo. Usted y yo vemos el resultado de eso. Cuando vemos que un hombre llega a eso, significa que era un escogido, era un predestinado para vida. ¿Se dan cuenta? Pero si usted no ha llegado a eso, usted no es un escogido. Ahora, la Escritura habla que los falsos ungidos, los falsos predicadores, y eso lo enseña el hermano Branham muy claramente, hombres ungidos con el Espíritu Santo, pero con una falsa enseñanza que no llevan al pueblo a toda la palabra. A reflejar toda la palabra no lo llevan. Lo llevan a una denominación, lo llevan a un sistema. Fíjense. Y muchos escogidos, como dice la Escritura, porque esta palabra es condicional, si fuere posible. Ahora, ¿por qué el Señor? Porque estas son palabras directas de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo
que el diablo procuraría si fuere posible. ¿Cómo puede lograr el diablo engañar a un escogido? Podemos entender que puede engañar a alguien que va en vías o que no es un escogido de Dios, es un religioso, porque no hay nadie adentro en el corazón que le guíe a la verdad y que le advierta. ¿Se dan cuenta? Porque usted pudiera decir, pero yo tengo un pastor que me enseña la verdad y cuando él dice algo es así. Pero usted no puede poner a su pastor de sustituto del Espíritu Santo. Usted, que me escucha en esta hora, tiene que tener esa revelación en su corazón, que cuando usted escuche de su pastor, el Espíritu Santo en su corazón diga, eso es verdad. ¿Se acuerda lo que se habló la semana pasada de la confirmación? Se quiere que usted, quien me escucha, también tenga esa confirmación de parte del Señor. Porque si no la tiene, existen grandes posibilidades que usted diga, eso es un legalismo, ¿cómo va a decir eso? No hay Espíritu Santo que confirme esa verdad. ¿Se dan cuenta? Escuchan una verdad y dicen, no, eso no es para este tiempo, porque no hay Espíritu Santo que lo lleve a la verdad. ¿Se dan cuenta? Es posible que grandes posibilidades que engañe a un religioso y que a alguien que va en vías de ser sellado por el Espíritu Santo también. Pero un escogido. ¿Por qué? Cuando es escogido, no ora y no vigila. La respuesta es muy sencilla. Cuando un escogido no ora y no vigila, existen grandes posibilidades de que el diablo lo engañe. Ahora, ¿qué enseña el hermano Branham con relación a eso? Que alguien que ha sido engañado, si es un escogido, tarde o temprano él va a despertar porque hay un Espíritu Santo en su corazón. Y eso lleva a otra pregunta. Porque si tienen el bautismo del Espíritu Santo, no dejaron que el enemigo, el diablo, los engañara. Porque han contristado al Espíritu Santo. Han enfriado su relación con Dios. Cuando se habla de frialdad, es la época, la atmósfera espiritual que lleva a los hombres a que su amor por Cristo se enfríe. Hermano, y cuando una pareja tienen una relación fría, hermano, en ese hogar no hay mucho amor. No se puede decir que esa es una pareja que viva en una unión y felicidad. Hay una frialdad en la relación. No hay una manifestación de amor en esa relación. Entiendan eso. Pero hermano, yo creo el mensaje. Eso está muy bien. Pero ¿te comportas como alguien que está enamorado? Escuche bien. ¿Te comportas como alguien que está enamorado o estás viviendo como una de las muchas parejas que uno ha conocido? Que bueno, yo tengo muchos años con ella, muchos años con él, ya me acostumbré a vivir con él. No se trata de eso. Se trata de amar. La relación de Cristo con la iglesia se basa en el amor. Porque el amor busca agradar a su pareja, busca la unión con esa pareja. No es una sociedad, no, es una unión. Es una unión espiritual, escritural, espiritual.
de visión. La misma visión del esposo es la misma visión de la esposa. La misma visión del novio es la misma visión de la novia. ¿Se dan cuenta? Y cuando usted deja enfriar eso, ya llega un momento en que su visión no es la misma que la de su esposo. De repente empieza, ¿se acuerdan de la visión del profeta? A mirar a los lados. Ya no mira al esposo. Ya no está mirando al esposo. Está mirando a los lados. Está mirando a un falso que le dice que no es necesario que reciba el Espíritu Santo. Está mirando a un falso que le dice que no es necesario ser tan fanático. De eso de orar tanto, ¿para qué? Con solo tú creer el mensaje de la hora, ya tú eres salvo. ¿Se dan cuenta? Pero si están en el fuego, van a decir, eso no es suficiente. Dios quiere más de nosotros porque no es solamente que Él me haya escogido. Ahora yo tengo que escalar una estatura, tengo que parecerme a Él. Tengo que buscar parecerme a Él. Y vamos juntos a pasar por situaciones en el caminar de esta oscuridad, en donde mi fe va a ser cuestionada, probada, ridiculizada. Pero como mi esposo está conmigo y en mí, entonces voy a vencer toda tentación, toda prueba en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Pero si una relación está fría, ¿cómo usted va a no caer en la tentación? ¿Cómo usted puede discernir si es o no el diablo cuando su relación está contristada, está fría? Hay una frialdad espiritual. Esa es la época en que estamos viviendo. Las 10 vírgenes estaban esperando al esposo, pero empezaron a cabecear y se durmieron. ¿Se dan cuenta? Las prudentes también se durmieron. Las prudentes también se durmieron. Si fuere posible, aún a los escogidos. Esa condición solo se cumple si ese escogido no ora y no vigila. Porque la oración, acuérdense que la oración es nosotros hablando a Dios, y en esa unión o en ese acto también hay comunión, porque en la revelación Él nos habla, hay una unidad. Acuérdense, cuando se habla de oración, allí va incluida la revelación. La Escritura habla que cuando el Señor fue al huerto, no era solamente que Él oró, sino que vinieron ángeles a consolarlo. Hermano, hubo respuesta. ¿Se dan cuenta? Era una unión. En la oración, usted le expresa al Señor lo que está en su corazón. Usted se rinde al Señor, usted es sincero con el Señor. Y el Señor le responde de diferente manera, pero Él le responde. Hay una unión, y cuando usted ve la respuesta, usted dice, gracias, Señor, porque tú me oyes, tú respondes la oración. Pero si usted ora, pero no espera en la respuesta, ¿se acuerdan de lo de la semilla? Esperar el fruto. Si usted ora, pero no espera la respuesta de Dios, sino que se enfría de una vez, se desanima de una vez,
¿Cómo puede usted decir, Dios me oye? Hay un diablo que quiere enfriar nuestra relación con Cristo. Quiere impedir que esa semilla dé el fruto. ¿Se dan cuenta cómo los temas se relacionan? El diablo procura que esa semilla de comunión no fructifique, o sea, que su oración no tenga respuesta. Usted clama al Señor por su familia, clama al Señor por el Espíritu Santo, clama al Señor por su salud física, clama al Señor por alguien. Pero viene el enemigo y empieza a sembrar cizaña en su mente. ¿Qué te va a escuchar el Señor a ti? Y comenzamos nosotros con nuestros labios a hablar contrario a la palabra. ¿Y qué hacemos? Al empezar a confesar incredulidad con nuestros labios, contristamos al Espíritu Santo y lo apagamos. Recuerden las 3 etapas: resistir, contristar y apagar. Una va detrás de la otra. Cuando Dios le habla y usted no lo acepta, usted lo está resistiendo. Y cuando usted resiste al Espíritu Santo, usted lo contrista. Y al contristar al Espíritu, lo apaga. Él no le va a hablar más, no lo va a guiar más, porque usted no quiere obedecer, no quiere escuchar. ¿Usted alguna vez ha intentado hablarle a alguien y darle un consejo y esa persona le ha dicho, no te metas en mi vida, no me des consejo? ¿Verdad que usted no le vuelve a decir más nada? Así es el Señor. Si nosotros resistimos el consejo del Señor, Dios, como dice, también lo ilustró el profeta, la palomita, esa es una manera de ilustrarlo. La palomita alza el vuelo. ¿Qué significa eso? Que el espíritu está contristado y apagado. Solo Dios sabe, por causa del tiempo en que estamos viviendo, de frialdad, de maldad, de pecado que hay en abundancia, cuántos escogidos de Dios no han vigilado y han resistido al Espíritu Santo. Hermano, hagámonos un examen, porque si usted es un escogido, Dios va a permitir las consecuencias de su desobediencia para que despierte. Hermano, si usted rechaza el calor del Espíritu Santo, escuchen bien lo que se va a decir. Si usted es escogido o escogida de Dios, rechaza el calor del amor de Cristo, de la revelación de Cristo, para poder vigilar en este tiempo final, si rechaza ese calor, usted va a ser despertado por otro calor. Usted tal vez podría estar diciendo, ¿se refiere al infierno? No. Al calor del fuego de la prueba. Hermano, la prueba será una prueba de fuego. ¿Cuántos escogidos no han hecho su vida espiritual basado en heno, hojarasca, piedras, madera, piedras preciosas y no el material de Dios? Aquí mora Dios. Como el famoso cuento de los 3 cochinitos, que uno hizo una casa de paja, otro de madera, y el lobo sopló, lo tumbó.
Así muchos creyentes escogidos han construido sus vidas espirituales basado en heno, basado en hojarasca, basado en piedras preciosas, basado en dinero, tengo mucho dinero, basado en vidas livianas, como el tamo que arrebata el viento. Un día están en una iglesia, mañana están en otra, mañana están en otra. Nunca anclan espiritualmente, no han nacido de nuevo. Pero ojo, si rechazan en este tiempo, porque como dice la Escritura, conoce el Señor a los que son suyos. Si usted rechaza el calor del amor del Espíritu Santo para resistir la frialdad del tiempo en que vivimos, de esta oscuridad, el fuego de la prueba lo hará. ¿Y qué dice la Escritura? Su obra será perdida. Será una pérdida. Pero él será salvo como por fuego. Hermano. Eso sabemos que un escogido va a pasar por eso si no despierta. Si un escogido no despierta, Dios va a lidiar de una manera más dura, porque si es un escogido, Dios se va a encargar de que, como dicen en el argot popular, por las buenas o por las malas. Pero el que es de Dios va a escuchar la voz de Dios. Y Dios se va a encargar porque Él conoce a los que son suyos. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos escogidos han dejado de vigilar? No están discerniendo las cosas que están haciendo. Las justifican. Las ponen en menos. Ya no hay ese mismo fervor por la oración. Me refiero en líneas generales a la iglesia de Cristo. Ese gran clamor, ese celo por agradar a Cristo. Cuando me refiero a celo, no un celo humano, no, sino un celo de Dios. El celo de Dios es preocupación. A eso se refiere. El celo de Dios se basa en la preocupación de un hombre o una mujer de saber si está agradando a Cristo en lo que hace, en lo que dice, en lo que manifiesta. Y si es un ministro, preocupado en lo que enseña, si es el alimento que el pueblo necesita. Con un celo, una preocupación. ¿Será que le estoy dando todo el alimento? ¿Se dan cuenta? El que no vigila puede estar haciendo algo que cree que está correcto, pero que no va en armonía con Dios. ¿Se dan cuenta del tiempo? La oración le va a ayudar a usted a vigilar. Ojo, no menosprecie la época en que vive. Si es oscuridad, va a haber la tendencia a conformarse, a no vigilar, a no discernir, a no orar en profundidad. Se comienza algo, pero no se termina. Se comienza algo, pero no se termina. Comienzo a orar, pero después ya estoy como aquellos discípulos. Empezaron a flaquear, empezaron a bajar la guardia, ya no tenían el mismo fervor, la misma preocupación, ya no había un clamor, un lloro. Señor, yo quiero ser como tú. ¿Se dan cuenta la necesidad de un avivamiento en medio del pueblo? Ahora con este tema cobra sentido esto, más sentido todavía.
Porque un avivamiento va a despertar a esos escogidos que han sido engañados por la frialdad de la oscuridad que estamos viviendo. Hay algunos que no han vigilado y han idolatrado al hermano Branham. Esa es la verdad. Yo he escuchado expresiones como: yo me quedo con el mensaje. Entre la Biblia y el mensaje, yo me quedo con el mensaje. Insensato. No sabes lo que estás diciendo. ¿Acaso no te has dado cuenta que el hermano Branham predicó la Biblia? Y lo que tú crees del mensaje como doctrina tiene que cuadrar con la Biblia. No puede haber contradicción. La revelación une las dos cosas, porque el mensaje es la revelación de la palabra. Grábese esto, hermano. El mensaje de la hora es la revelación de la palabra. Y si usted cree una doctrina basada en un folleto, pero contradice la Biblia, no es el mensaje de la hora. No lo inspiró el Espíritu Santo. No es lo que el Espíritu Santo quiso decir a través de su siervo el profeta. ¿Se dan cuenta? ¿Pero por qué pasa eso? Porque hay escogidos que han sido engañados. Esa escritura la conectó el Señor con ungidos, falsos predicadores. Hombres ungidos, pero falsos en su enseñanza. Ahora, vigilemos todos, porque si usted, que es un predicador, y usted quiere hacer las cosas correctas, Dios le va a mostrar las cosas correctas. ¿Se dan cuenta? Si su enseñanza es contraria a la revelación de la palabra, no va en armonía con la voluntad perfecta del Señor, es el tiempo, hermano y hermana, que usted comience a buscar al Señor en desesperación, porque el Señor le va a reclamar por esos hermanos. Porque entre esos escogidos engañados pudieran haber predicadores. ¿Se dan cuenta? Hermano, este tiempo tenemos que vigilar más. Cuando alguien vela, tiene que estar pendiente en la noche, combatir contra el sueño, combatir porque las personas que actúan en la oscuridad se aprovechan de que no se ven. Cuando está de día se ve clarito, a 20 kilómetros lo estoy viendo al diablo con sus cachos por allá. Pero cuando hay oscuridad, pudiera estar a 1 metro. Si no tengo luz, pudiera estar a 1 metro. Y no lo veo. El diablo a 1 metro y no lo veo. Si no tengo luz, si no tengo revelación, si la lámpara empieza a apagarse, empieza a generar menos luz y menos luz y menos luz. La parábola de las 10 vírgenes declara que las lámparas se apagaban. Escuchen, que las lámparas se apagaban. Ahora, ¿por qué estaban prendidas la de las fatuas si no tenían aceite?
por el ambiente espiritual en que vivían, en una iglesia. Vivían de la luz de la iglesia. Vivían de la vida de la iglesia. Recibían bendiciones por la vida de Dios en la iglesia. Pero no aparejaron sus lámparas, sus vidas. No vigilaban. Dejaron que sus mechas se llenaran de polvillo. Cada vez eso estorbaba más la luz. Y cuando querían ahora pagar el precio, no había Espíritu Santo. Fíjense, ellas estaban en una casa, en una iglesia. Pero el llamado era para que salieran. Hermano, ¿qué significa eso? Para que salieran a la prueba. Para que salieran a enfrentar el reto de la hora. Porque hay un reto. El hermano Branham lo dijo. Habrá una apretura. Y solo el que tiene el aceite podrá resistir. Las insensatas se dieron cuenta. Si salimos y viene el ventarrón de incredulidad, se nos va a apagar. Dentro de la casa están encendidas, pero afuera se nos va a apagar. Como muchos creyentes hoy son creyentes en la iglesia, pero afuera la lámpara empieza a apagarse. La frialdad empieza a apagar la luz, que ni ellos saben lo que hacen ni lo que dicen. No vigilan, no oran, no tienen el Espíritu Santo. Ve a los que venden, paga el precio en la iglesia, porque dentro de la casa es que la lámpara puede estar, porque no hay en el calorcito del compañerismo de la iglesia, la lámpara está calientica. Pero ¿qué pasa? Paga el precio. Y cuando te toque salir, vas a poder resistir la hora de la prueba. ¿Sabía usted que en pequeña escala eso se cumple hoy? Muchos, su lámpara está encendida en la iglesia y cuando sale afuera, casi, algunos casos hasta se apaga. Tienen que volverla a encender dentro de la iglesia. Viven reconciliándose y reconciliándose y reconciliándose. Hermano, adentro es muy fácil. Pero cuando viene el ventarrón de incredulidad y la prueba, afuera es la prueba, afuera es el reto, afuera es necesario, porque en la casa están bajo la luz del Espíritu Santo, porque la Escritura dice, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Por eso el mejor lugar para usted recibir el Espíritu Santo y crecer espiritualmente y fortalecerse espiritualmente es en un lugar en donde se unan 2 o 3 en una misma visión, en una iglesia, en una convocación, en una reunión de santos. Pero cuando usted sale, viene el viento y o alumbra muy poquito o se apaga. Enseguida llega a la puerta y se apagó. Y todo ese tiempo la lámpara estuvo echando humo y humo, porque no le importa hacia dónde va ni lo que dice. No discierne. No le importa. ¿Se dan cuenta? Pero hay escogidos
que mantienen una lucha para mantener la lámpara encendida en medio de la atmósfera de incredulidad que hay hoy en la oscuridad espiritual. Vigilan todo, en todo quieren saber la voluntad del Señor, quieren experimentar la guianza del Espíritu, quieren que el Señor los guarde, los guíe. Emprenden un proyecto, quieren que sea el Señor. Quieren casarse, quieren que sea el Señor. Quieren hacer un negocio, quieren que sea el Señor. Quieren hacer un viaje, quieren que sea el Señor. En todo quieren que sea el Señor. ¿Se dan cuenta? Mantienen la lámpara encendida. Porque si no salimos con la lámpara encendida hoy, va a venir la frialdad y se va a cumplir esta escritura. Si fuere posible. Ahora, al ser condicional, la condición la establecemos usted y yo con nuestras decisiones, con nuestra consagración, con nuestra vigilancia, con nuestra oración. Orar, leer la escritura, la Biblia, los folletos, mantenernos en una comunión con Cristo, hablando de Cristo. Al hablar de Cristo y su amor, mantenemos esa lámpara, la estamos alimentando. Cuando escuchamos himnos, escuchamos predicaciones, mantenemos una atmósfera, mantenemos la lámpara encendida. Cuando viene un ventarrón de incredulidad y usted le dice al Señor, Señor, guíame en lo que he de hacer y decir, y el Espíritu lo hace, mantiene la lámpara, contrarresta esa atmósfera de incredulidad. Recuerden, la condición la establecemos nosotros, porque es individual. Ahora, ¿qué decisión va a tomar hoy usted, hermano y hermana? ¿Va a adormecerse y a conformarse con las cosas del mundo? ¿No se va a interesar en buscar el Espíritu Santo para que lo guíe y para que pueda usted agradar a Cristo aquí en la tierra? Porque para poder reflejar a Cristo aquí en la tierra, no solamente debe tener luz, sino mucha luz. Porque en la medida en que vayamos creciendo, cada día nos convertimos en la nueva Jerusalén aquí en la tierra. ¿Sabe usted eso? En una ciudad piramidal, en donde el que habla con nosotros encuentra paz, encuentra consejo de Dios, encuentra luz, una vía para salir del problema. El mundo no trae luz, trae oscuridad y frialdad y burla hacia el evangelio. Pero usted, hermano y hermana, nosotros y yo debemos dar luz por el Espíritu Santo que está en nuestros corazones, creando la atmósfera, contrarrestando la incredulidad que hay en el mundo. Velá, vigilemos, oremos, mantengámonos en alerta. No permitamos que el diablo nos robe la bendición. No permitamos que el diablo nos robe el derecho de recibir el Espíritu Santo. No permitamos que el diablo nos robe el derecho a crecer en la estatura del hombre perfecto. Es para hoy. Dios está tutelando a sus hijos, los está criando. Él personalmente los está criando para que sean hombres y mujeres responsables, para que asumamos nuestra posición en Cristo. Está dispuesto a sacudirse la frialdad y despertar del sueño. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Esa escritura es para hoy.
Despierta, hermano religioso. Despierta, hermano que estás buscando el Espíritu Santo. Despierta, escogido, elegido de Dios. No te conformes solamente en que Dios ha sellado tu corazón. Hay una estatura que escalar. Hay una adopción que recibir. Hermano, hasta el último día debemos mantener nuestras lámparas encendidas. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. He aquí, el esposo viene. Salid a recibir. Que el Señor nos ayude. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Oh Señor, tú conoces la condición de tu pueblo, del por qué no hay avivamiento, hay frialdad, religiosidad, tibieza en muchos casos. Hombres y mujeres mirando hacia los lados, como tú se lo mostraste a tu siervo el profeta. Tú clamaste desde la eternidad y dijiste, no hagan eso, no pierdan el paso. Señor, que tu pueblo en esta hora, si ha caído en un conformismo espiritual, en una frialdad, podamos, en una tibieza, como las vírgenes fatuas, que apenas ese fueguito les servía para estar medio tibias. Señor, que puedan ellas aderezar, si hay alguna escogida allí, aderezar su lámpara y recibir el Espíritu Santo hoy. Y aquellos escogidos, para que limpien sus lámparas y no se conformen con ser salvos nada más, sino que podamos reflejar el carácter, el poder y la vida de Jesucristo, la estatura del hombre perfecto. Señor, tú conoces a los tuyos y tú harás la obra en medio de tu pueblo. Tú tienes el control de todo. Tú tienes el mando de todo. Tú harás que ese pueblo escogido, si ha caído en esa frialdad y en ese engaño del diablo, sean sacudidas sus conciencias por el Espíritu Santo. Señor, que esta palabra penetre en los corazones de hombres y mujeres en esta hora, de tus escogidos. Que puedan haber decisiones para la gloria de tu nombre. Esta palabra no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra palabra de un siervo preocupado de que usted reciba el material correcto para nacer, para crecer y para fundamentarse. Esa es la labor del ministerio. Dar la palabra para el pueblo que los ayude a nacer, a crecer y a fundamentarse. Y a posicionarse. Todo hay una palabra. Y si usted ama al Señor y quiere crecer y quiere nacer y quiere fundamentarse y quiere posicionarse, habrá una palabra para usted. De lunes a viernes a las 3, la oración. Ahora, fíjense con este tema para que usted lo pueda ver más claro. Solo el fuego del Espíritu Santo puede romper esa frialdad en muchos corazones. Esas desigualdades, esas peleas, esos conflictos tienen que terminar, porque Dios no se va a llevar a una novia desunida. Y si usted no responde a ese llamado, demuestra que usted no es novia, porque la novia buscará la unidad con la novia y con Cristo. Por eso está invitado a que se una en la oración de lunes a viernes a las 3. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación
de la palabra revelada por nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, un hombre temeroso de Dios. Hago hincapié en eso porque eso Dios lo usa para la gloria de su nombre, porque Él quiere dar todo el consejo de la palabra al pueblo, conforme al llamado que el Señor le hizo proféticamente para que ocupara este lugar. Y lo está haciendo, y el fruto está a la vista, como el Señor ha dado palabra para que muchos nazcan de nuevo, para que muchos vayan a perfección, y muchos hoy en día están buscando al Espíritu Santo. Por eso, si usted quiere escuchar palabra del Señor, los invitamos los domingos a las 9 de la mañana en el Tabernáculo Ebenecer, todo por las redes sociales, YouTube, Facebook, la Radio Ebenecer Online, y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Y recuerden, estamos en una oscuridad espiritual y lo único que lo hará mantenerse en pie es si oramos y vigilamos. Al orar, tenemos comunión con Cristo, estamos en ese fuego, nos sacudimos el sueño y la conformidad de la Odisea, porque esa es la atmósfera de hoy, la conformidad de la Odisea, la frialdad de la Odisea, en muchos casos la tibieza, como las vírgenes fatuas, porque ese poquito de candelita solo le servía para andar tibias. Pero si usted de los escogidos le va a servir en la oración y tener comunión, para que entonces eso le ayude, la luz se va a expandir más y usted va a ver más lejos, porque va a haber más luz, más revelación, más comunión y más unidad con Cristo. Hermano, la Biblia es perfecta. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos en este tiempo tan tremendo. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.